Antes de continuar con el video, si aún no estás suscrito al canal, te invito a que te suscribas ahora mismo. Aquí encontrarás las historias de terror más escalofriantes y perturbadoras. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a seguir trayéndote más contenido de terror como este. Gracias. Hay cosas en este mundo que no podemos explicar con la razón. Cosas que vemos con nuestros propios ojos, pero que nuestra mente se niega a aceptar. Durante años he guardado silencio sobre lo que viví en el rancho de mi abuela, pero el peso de ese secreto se ha vuelto insoportable. Necesito contarlo aunque nadie me crea, porque lo que presencié en aquellas 3 noches cambió mi vida para siempre, y me enseñó que hay presencias en este mundo que no deberían existir. Mi nombre es Rafael. Vivo en un pueblo pequeño de Coahuila donde todos se conocen y las historias se pasan de generación en generación. Siempre había escuchado que en los ranchos alejados pasaban cosas extrañas, pero nunca les presté atención, hasta que me tocó vivirlo. Todo comenzó un viernes de octubre. Mi abuela Antonia vivía sola en su rancho a unos 30 minutos del pueblo. Ella siempre había sido una mujer fuerte, de esas que no le temen a nada. Pero últimamente mi mamá estaba preocupada porque ya tenía 82 años y se negaba a dejar aquel lugar. Por eso me pidió que fuera a visitarla, que me quedara unos días con ella para hacerle compañía. Llegué al rancho como a las 5 de la tarde. El camino de tierra estaba rodeado de mezquites y nopales. A lo lejos se veía la casa, una construcción vieja de adobe con techo de lámina. Mi abuela salió a recibirme con una sonrisa. Me abrazó fuerte y pude sentir lo delgada que estaba. Sus manos temblaban un poco cuando me tomó del brazo para llevarme adentro. La casa olía a leña y a hierbas. Mi abuela siempre tuvo la costumbre de colgar manojos de romero y albahaca en las paredes. Decía que purificaban el ambiente. Esa tarde cenamos frijoles con tortillas hechas a mano y hablamos de la familia. Ella se veía contenta de tenerme ahí. Pero había algo en sus ojos, una inquietud que no lograba ocultar del todo. Cuando cayó la noche, mi abuela me mostró el cuarto donde iba a dormir. Era un espacio pequeño con una cama de metal y un colchón delgado. La ventana daba hacia el patio trasero, donde había un árbol grande de mezquite que proyectaba sombras extrañas con la luz de la luna. Me acosté temprano porque el viaje me había cansado. Debían ser como las 2 de la mañana cuando me desperté. Al principio no supe qué me había despertado, pero entonces lo escuché. Eran gritos, no gritos normales de animales o del viento. Eran gritos humanos, pero distorsionados, como si vinieran de una garganta que no estaba hecha para hablar. Sonaban lejanos pero claros. Sentí que se me erizaba la piel. Me levanté despacio y me acerqué a la ventana. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Corrí la cortina apenas un poco y miré hacia el patio. La luna estaba llena esa noche e iluminaba todo con una luz plateada y fría. Y fue entonces cuando la vi. En el árbol de mezquite había una figura. Era una mujer anciana, pero no como las ancianas normales. Estaba encaramada entre las ramas, aferrada al tronco de una manera que no era natural. Su cuerpo era delgado y retorcido. Tenía el cabello largo y despeinado que le caía sobre la cara. Y aunque no podía ver sus rasgos con claridad, sabía que me estaba mirando. Podía sentir sus ojos clavados en mi ventana. Los gritos venían de ella. Abrió la boca y salió ese sonido horrible, como un lamento mezclado con risa. Mis piernas no me respondían. Quería correr, gritar, hacer algo, pero estaba paralizado. La anciana comenzó a moverse entre las ramas con una agilidad imposible para alguien de su apariencia. Se desplazaba como un animal, como una araña gigante. No sé cuánto tiempo me quedé ahí, mirando esa escena de terror. Pero de repente, ella se detuvo. Giró su cabeza hacia mí de una forma brusca y antinatural. Aunque no podía ver su rostro con claridad, supe que sonreía. Luego, sin hacer ruido, desapareció entre las sombras del árbol. Cerré la cortina de un jalón y me alejé de la ventana. Mi cuerpo temblaba. Me metí bajo las cobijas como si fuera un niño asustado. Pasé el resto de la noche despierto, escuchando cada sonido, cada crujido de la casa. Pero los gritos no volvieron.
Cuando amaneció, me sentía agotado. Salí de mi cuarto y encontré a mi abuela preparando café en la cocina. Me miró y debió notar algo en mi cara porque me preguntó si había dormido bien. Por un momento pensé en contarle lo que había visto, pero me pareció tan irreal que decidí no decir nada. Tal vez había sido una pesadilla. Tal vez el cansancio del viaje me había jugado una mala pasada. Pasamos el día tranquilo. Ayudé a mi abuela con algunas reparaciones en el corral y fuimos al pueblo a comprar algunas cosas. Durante el día todo parecía normal. El rancho se veía pacífico bajo la luz del sol. Pero cuando comenzó a oscurecer, sentí que el miedo regresaba. No quería que llegara la noche. Cenamos en silencio. Mi abuela parecía cansada y se fue a dormir temprano. Yo me quedé un rato en la sala tratando de distraerme con mi teléfono, pero la señal era muy mala. Finalmente, cerca de las 11 de la noche, decidí irme a mi cuarto. Me acosté pero no podía dormir. Cada sonido me ponía alerta. El viento movía las láminas del techo y producía un ruido metálico que me crispaba los nervios. Pasó 1 hora, tal vez 2. Yo estaba ahí, con los ojos abiertos en la oscuridad, cuando empecé a escuchar voces. Al principio pensé que venían de la casa de algún vecino, pero luego recordé que el rancho más cercano estaba a varios kilómetros de distancia. Las voces eran bajas como un murmullo, y había risas. Risas que me helaron la sangre. Me levanté otra vez y fui hacia la ventana. Esta vez tenía más miedo que la noche anterior, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Aparté la cortina con cuidado y miré hacia afuera. Lo que vi me quitó el aire de los pulmones. Era ella otra vez. La anciana. Pero ahora estaba en el patio, caminando en círculos. Hablaba sola en un idioma que nunca había escuchado. Las palabras sonaban ásperas, como si le doliera pronunciarlas. Y entre palabra y palabra se reía. Esa risa era lo peor de todo. No era una risa de alegría ni de locura. Era una risa malvada, llena de un placer oscuro que no puedo describir. La anciana llevaba un vestido viejo y rasgado. Su piel se veía gris bajo la luz de la luna. Caminaba descalza sobre la tierra, y sus pies dejaban marcas profundas. Su cabello le cubría la mayor parte del rostro, pero pude ver que sus labios se movían constantemente, susurrando esas palabras incomprensibles. De repente se detuvo, se quedó completamente quieta, justo en medio del patio. Y luego, lentamente, comenzó a girar su cabeza hacia mi ventana. Yo me eché hacia atrás de inmediato, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me alejé de la ventana y me senté en la cama, tratando de controlar mi respiración. No me atreví a mirar otra vez. Me quedé ahí sentado, escuchando. Las voces y las risas continuaron durante lo que me pareció una eternidad. Luego, poco a poco, fueron alejándose hasta que finalmente hubo silencio. Pero ese silencio era peor que los sonidos, porque no sabía dónde estaba ella ni qué estaba haciendo. Esperé hasta que vi los primeros rayos de luz del amanecer entrando por la ventana. Solo entonces me permití relajarme un poco. Cuando salí de mi cuarto, mi abuela ya estaba levantada, preparando el desayuno. Me vio y noté que me observó con atención. Esta vez no pude guardarme lo que había visto. Me senté en la mesa de la cocina y le conté todo. Le hablé de los gritos de la primera noche, de la anciana en el árbol, de las voces y las risas de la noche anterior. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de mi abuela iba cambiando. Primero mostró sorpresa, luego preocupación y finalmente algo que parecía miedo. Se quedó callada un momento mirando su taza de café. Luego suspiró profundamente y comenzó a hablar. Me contó que hace muchos años, cuando ella era más joven, vivía una señora no muy lejos del rancho. La gente del pueblo decía que esa mujer era bruja, que hacía cosas raras, que hablaba idiomas extraños y que en las noches se le escuchaba gritando y riendo sola. La mayoría de la gente le tenía miedo y procuraba no acercarse a su casa. Pero un día de repente, la mujer desapareció. Nadie volvió a verla. Algunos dijeron que se había ido a otro pueblo. Otros decían que había pasado algo malo, pero nadie supo realmente qué le había pasado. Mi abuela me dijo que desde entonces, de vez en cuando,
Se escuchaban cosas raras por las noches. Pero ella siempre había pensado que era el viento o los animales. Después de escuchar esto me sentí peor, porque confirmaba que lo que yo había visto era real. No era mi imaginación. Esa cosa, esa anciana, existía. Le dije a mi abuela que tal vez sería mejor que me fuera, que regresara al pueblo, pero ella me pidió que me quedara una noche más. Me dijo que no quería quedarse sola después de lo que le había contado. Y yo, aunque tenía miedo, no podía dejarla. Ese día pasó más lento que los anteriores. Cada minuto se sentía como una hora. Traté de mantenerme ocupado, pero mi mente no dejaba de pensar en lo que vendría cuando cayera la noche. Mi abuela también estaba más callada que de costumbre. Vi que varias veces miraba por las ventanas con preocupación. Cuando llegó la noche, mi abuela se aseguró de cerrar bien todas las puertas y ventanas. Prendió velas en varios lugares de la casa y murmuró algunas oraciones. Me dijo que me fuera a dormir, que todo iba a estar bien. Pero en sus ojos vi que ella tampoco lo creía. Me metí a mi cuarto pero no me acosté. Me quedé sentado en la cama vestido con la luz apagada. Esperaba. No sabía qué, pero esperaba. Las horas pasaban con una lentitud agónica. Escuchaba el tic-tac del reloj viejo que había en la sala. Cada sonido de la casa me ponía en alerta. Debían ser como las 3 de la mañana cuando escuché los pasos. Eran pasos lentos, arrastrándose sobre el piso de cemento. Venían de adentro de la casa. Sentí que todo mi cuerpo se ponía rígido. Los pasos se acercaban por el pasillo, y con ellos venían esas risas, esas malditas risas que ya conocía tan bien. Me levanté de la cama sin hacer ruido. Mi instinto me decía que corriera, que saliera de ahí. Pero pensé en mi abuela. Tenía que asegurarme de que estuviera bien. Abrí la puerta de mi cuarto muy despacio y me asomé al pasillo. Estaba oscuro. Solo había una luz tenue que venía del cuarto de mi abuela al final del pasillo. Los pasos habían cesado. Las risas también. Había un silencio denso y pesado que me oprimía el pecho. Empecé a caminar por el pasillo, paso a paso, tratando de no hacer ruido. Mis piernas apenas me sostenían. Cuando llegué a la puerta del cuarto de mi abuela, que estaba entreabierta, me detuve. Podía ver parte de la habitación a través de la rendija. Vi la cama de mi abuela. Ella estaba acostada, inmóvil, y junto a la cama, de pie, estaba la anciana, la bruja. Ahora la podía ver mejor que nunca. Su rostro era como una calavera cubierta de piel gris. Sus ojos eran 2 pozos negros y vacíos. Su boca estaba abierta en una sonrisa horrible que mostraba dientes amarillos y rotos. Estaba inclinada sobre mi abuela, tan cerca que casi la tocaba. Movía sus manos huesudas sobre ella, como si estuviera haciendo algo, como si estuviera tomando algo de ella. Y mi abuela no se movía, no reaccionaba. Estaba completamente quieta. Quise gritar, entrar, hacer algo, pero mi cuerpo no me respondía. Estaba petrificado por el terror. Y entonces, la bruja giró su cabeza hacia mí. Me miró directamente a los ojos. Su sonrisa se hizo más amplia. Y en ese momento supe que siempre había sabido que yo estaba ahí, que todo esto era parte de algo que yo no podía entender. Levantó una de sus manos y me señaló. Abrió su boca y de ella salió un sonido que no puedo describir con palabras. Era como si 1000 voces hablaran al mismo tiempo. Luego, frente a mis ojos, su cuerpo comenzó a desvanecerse. Se fue haciendo transparente, como humo, hasta que desapareció completamente. Me quedé ahí parado respirando con dificultad. Tardé varios segundos en poder moverme. Cuando finalmente pude, entré al cuarto de mi abuela. Me acerqué a su cama, la toqué, la moví, le hablé, pero ella no respondía. Su piel estaba fría, sus ojos estaban abiertos pero vacíos mirando al techo. Ya no había vida en ellos. Mi abuela Antonia había dejado de existir, y yo había estado ahí, a unos metros de distancia, sin poder hacer nada para salvarla. El resto de esa noche es borroso en mi memoria.
Recuerdo haber llamado a mi familia, haber esperado a que llegaran. Recuerdo las preguntas, las miradas, el llanto. Todos dijeron que mi abuela había tenido un paro al corazón, que era normal a su edad. Nadie me creyó cuando intenté contar lo que realmente había pasado. Me miraban con lástima, pensando que el dolor me había afectado. Dejé de intentarlo. Han pasado meses desde aquella noche. Ya no vivo en paz. Cada noche antes de dormir, reviso mi habitación. Cierro bien las ventanas. Prendo todas las luces. Porque sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Cosas que existen en las sombras, esperando. Y sé que aquella anciana, aquella bruja, sigue ahí afuera, en algún lugar, esperando, porque la última imagen que tengo grabada en mi mente es su rostro sonriendo. Y esa sonrisa me decía algo claro. Esto no había terminado, y tal vez, algún día, volvería por mí. Historia 2. Hay cosas en este mundo que no se pueden explicar con la razón. Cosas que uno ve con sus propios ojos y que hacen temblar el alma. Mi abuela siempre decía que la noche trae consigo fuerzas que no entendemos y que hay que tener cuidado cuando la oscuridad cubre los cerros. Yo nunca le creí del todo, hasta que lo viví en carne propia. Esta historia que voy a contar no es una invención, no es algo que leí en un libro o que vi en una película. Es lo que me pasó a mí, a mi familia, en nuestra propia casa. Y aunque han pasado los años, todavía no puedo dormir tranquilo cuando escucho ruidos extraños en la noche. Me llamo Carlos. Nací y crecí en un pueblo pequeño rodeado de cerros, de esos lugares donde todos se conocen y donde las historias viejas pasan de boca en boca. Mi familia siempre ha vivido en la misma casa, una construcción sencilla con paredes de adobe y un techo de lámina que cruje cuando sopla el viento. Vivíamos mi madre, mi padre, mis 2 hermanas menores y yo. Éramos una familia normal, trabajadora, de esas que se levantan temprano y regresan cansadas al final del día. Todo comenzó una noche de octubre, cuando el aire ya empezaba a ponerse frío y las noches se hacían más largas. Recuerdo que estábamos cenando, los 5 reunidos alrededor de la mesa, cuando mi hermana menor, Laura, señaló hacia la ventana con el dedo tembloroso. «Mira», dijo con voz asustada, «hay luces en el cerro». Todos volteamos hacia donde ella apuntaba. A través del cristal sucio de la ventana, pudimos ver algo que nos heló la sangre. Eran bolas de fuego, 3 o 4, tal vez más. Se movían por la ladera del cerro como si estuvieran vivas, danzando de un lado a otro, subiendo y bajando sin seguir ningún patrón. No eran luces de linternas ni fogatas, eran diferentes. Brillaban con un resplandor anaranjado intenso, casi hipnótico. «Son las brujas», susurró mi madre persignándose. «Están volando esta noche». Mi padre, que siempre había sido un hombre escéptico, frunció el ceño pero no dijo nada. Todos nos quedamos ahí, mirando en silencio cómo esas esferas de fuego se movían en la distancia. Duraron ahí unos 10 minutos, tal vez más. Luego, una por una, se fueron apagando hasta desaparecer por completo en la oscuridad del cerro. Esa noche ninguno de nosotros pudo dormir bien. Yo me quedé despierto en mi cama, mirando el techo de madera, pensando en lo que habíamos visto. Trataba de convencerme de que tenía que haber una explicación lógica, pero en el fondo sabía que lo que habíamos presenciado no era normal. 2 noches después empezó lo peor. Yo estaba en mi cuarto tratando de dormirme, cuando escuché un ruido terrible que venía del techo. Era como si algo muy pesado hubiera caído sobre la lámina de la azotea. El sonido fue tan fuerte que sentí que toda la casa temblaba. Me incorporé en la cama, con el corazón latiéndome tan rápido que podía sentirlo en las orejas. Luego vino otro sonido, peor que el primero. Era como si ese algo pesado estuviera rodando por el techo, arrastrándose lentamente desde un extremo de la casa hacia el otro. Podía escuchar cada movimiento, cada roce contra la lámina. El metal crujía y gemía bajo el peso de lo que fuera que estaba ahí arriba. Salí corriendo de mi cuarto y encontré a toda mi familia despierta en el pasillo. Todos habíamos escuchado lo mismo.
Mi padre agarró una linterna y salió al patio para revisar el techo, pero no vio nada. Nada en absoluto. La azotea estaba completamente vacía, sin ninguna señal de que algo hubiera estado ahí. Pero el sonido continuó, noche tras noche, siempre a la misma hora, cerca de la medianoche. Escuchábamos ese golpe terrible en el techo seguido del arrastre pesado que recorría toda la casa. A veces el sonido duraba apenas unos minutos, otras veces se prolongaba por más de una hora. Era como si algo o alguien estuviera caminando sobre nuestras cabezas, arrastrando un peso enorme, jugando con nosotros, atormentándonos. Mi madre estaba cada vez más asustada. Dejó de dormir por completo y pasaba las noches rezando el rosario en voz baja, apretando las cuentas entre sus dedos hasta que se le ponían blancos los nudillos. Mis hermanas lloraban cada vez que escuchaban el ruido. Mi padre, que al principio trató de mantenerse firme, empezó a ponerse nervioso también. Lo veía sudar frío cada vez que caía la noche. Yo trataba de ser valiente, de no dejar que el miedo me dominara, pero era imposible. Cada noche esperaba ese sonido con terror, sabiendo que iba a llegar pero sin poder hacer nada para detenerlo. Era una sensación horrible, como estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Una semana después de que empezaron los ruidos en el techo, mi madre vio algo que confirmó nuestros peores temores. Ella había salido al patio trasero temprano en la mañana para tender la ropa. El sol apenas estaba saliendo, y todavía había algo de niebla en el aire. De repente escuchamos su grito desgarrador que nos hizo correr a todos hacia donde estaba ella. Cuando llegamos la encontramos pálida como la muerte, señalando hacia el corral donde guardábamos algunas gallinas. Ahí, parado entre las aves, había un guajolote enorme. Pero no era un guajolote normal. Era del tamaño de una persona adulta, con plumas oscuras que brillaban con un tono extraño bajo la luz del amanecer. Su cabeza se movía de forma antinatural, como si estuviera estudiándonos, y sus ojos, esos ojos rojos y brillantes, nos miraban con una inteligencia que ningún animal debería tener. «Es ella», murmuró mi madre. «Es la bruja». El guajolote nos observó durante unos segundos más sin moverse, sin hacer ningún sonido. Luego, con un movimiento brusco, saltó sobre la cerca del corral y desapareció corriendo hacia los matorrales. Se movía demasiado rápido, demasiado ágil para ser un ave de ese tamaño. Esa noche el terror en la casa era palpable. Todos sabíamos que algo terrible iba a pasar, y no nos equivocamos. A medianoche escuchamos de nuevo el golpe en el techo, pero esta vez fue diferente. Después del ruido de siempre, empezamos a escuchar rasguños en las ventanas. Eran arañazos largos y profundos, como si algo con garras estuviera tratando de entrar. Luego vinieron los golpes en la puerta principal. Primero suaves, casi como toques normales, pero fueron aumentando en intensidad hasta convertirse en golpes violentos que hacían vibrar toda la estructura de la casa. Mi padre puso una silla contra la puerta para reforzarla, pero los golpes continuaron, cada vez más fuertes, más desesperados. «Déjenme entrar». Escuchamos una voz desde afuera. Era una voz de mujer, pero distorsionada, como si vinieran varias voces hablando al mismo tiempo. «Déjenme entrar. Tengo frío. Tengo hambre». Nadie respondió. Todos estábamos paralizados de miedo, abrazados unos a otros en el centro de la sala. Los golpes continuaron durante lo que pareció una eternidad. Las ventanas temblaban. Los rasguños se hacían más profundos. Podíamos escuchar el jadeo de algo al otro lado de la puerta, una respiración pesada y animal. Entonces, tan repentinamente como había comenzado, todo se detuvo. El silencio que siguió fue casi peor que los ruidos. Nos quedamos ahí, inmóviles, esperando, sin atrevernos siquiera a respirar. Al día siguiente, con las primeras luces del amanecer, mi padre y yo revisamos la casa por fuera. Las marcas estaban ahí. Arañazos profundos en la madera de las ventanas, hendiduras en la puerta principal, como si algo con una fuerza sobrehumana hubiera intentado abrirse paso. En el techo encontramos marcas extrañas, huellas que no correspondían a ningún animal que conociéramos. Fue entonces cuando tomé una decisión. No podía seguir así.
No podía permitir que esa cosa, fuera lo que fuera, siguiera atormentando a mi familia. Recordé lo que mi abuela me había enseñado años atrás, antes de irse. Ella me había hablado de protecciones, de formas de mantener alejado lo oscuro. Fui al pueblo y busqué al padre Miguel en la iglesia. Le conté todo lo que estaba pasando. Él no pareció sorprendido. Me dijo que esas cosas pasaban más seguido de lo que la gente creía, especialmente en lugares como el nuestro, donde lo viejo y lo nuevo se mezclaban, donde la tierra guardaba secretos antiguos. Me dio un frasco de agua bendita. No solo me dio uno, me dio 3. Me dijo que tenía que rociarla por toda la casa, en cada rincón, en cada ventana, en cada puerta, especialmente en los lugares donde había sentido más miedo. Me dijo que tenía que hacerlo con fe, creyendo que funcionaría. Regresé a casa esa misma tarde y esperé a que mi familia estuviera reunida. Les expliqué lo que iba a hacer. Mi madre asintió con lágrimas en los ojos. Mis hermanas se aferraron a ella. Mi padre, escéptico hasta el final pero ya sin opciones, simplemente me dio su bendición. Empecé por la puerta principal. Abrí el frasco y rocié el agua bendita mientras rezaba las oraciones que el padre Miguel me había enseñado. Luego fui a cada ventana, a cada habitación. Subí al techo por la escalera y rocié agua en toda la lámina, sintiendo cómo el líquido caía y se deslizaba por los bordes. Recorrí el perímetro de la casa, creando una barrera invisible, pero que yo sabía que estaba ahí. Cuando terminé ya había anochecido. Todos nos preparamos para lo peor. Nos sentamos juntos en la sala, esperando la medianoche, esperando los golpes, los rasguños, esa voz terrible pidiendo entrar. Pero no pasó nada. La medianoche llegó y se fue. La casa permaneció en silencio. No hubo golpes en el techo. No hubo rasguños en las ventanas. No hubo voces desde la oscuridad. Por primera vez en semanas, la noche transcurrió en paz. Pasaron los días y luego las semanas. La bruja nunca volvió. Los ruidos desaparecieron por completo. Ya no vimos más bolas de fuego danzando en los cerros. El guajolote gigante nunca regresó. Pero aunque la bruja se fue, algo en nosotros cambió para siempre. Mi madre envejeció 10 años en esas semanas. Mis hermanas desarrollaron miedos que nunca habían tenido antes. Mi padre perdió esa seguridad que siempre lo había caracterizado. Y yo aprendí que hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender. Todavía vivimos en esa casa. Han pasado años desde entonces. La vida continuó, como siempre lo hace. Pero cada noche, cuando cae la oscuridad y el silencio se apodera del pueblo, no puedo evitar mirar hacia los cerros con algo de temor, porque sé que allá afuera, en la oscuridad, todavía están las brujas, las cosas que no tienen nombre, las fuerzas que acechan cuando el mundo duerme. El agua bendita las mantuvo alejadas de nuestra casa, eso es cierto, pero no las hizo desaparecer. Siguen ahí, esperando, buscando otras puertas que abrir, otras familias que atormentar. Y aunque ya no nos molestan a nosotros, sé que nunca estamos completamente a salvo. Ninguno de nosotros lo está, porque la oscuridad siempre está ahí, justo al otro lado de nuestras ventanas, esperando pacientemente el momento en que bajemos la guardia. Y ese pensamiento, esa certeza, es algo con lo que tengo que vivir cada día.